Usuarios de Reddit. ¿Has conocido alguna vez a una persona que irradiara maldad? ¿Cómo eran? Joder, sí. Mi antiguo jefe. Superficialmente encantador, obsesionado por el dinero y malvado hasta la médula. Una historia entre muchas otras. Un colega que acababa de ser padre murió trágicamente en un accidente de moto. Al ser una comunidad pequeña y unida en un país extranjero, nos unimos e hicimos todo lo que pudimos por la viuda en luto. Nuestro jefe se puso en contacto con ella y le dijo que cuidaría de la niña, que nunca le faltaría nada, y luego intentó comprarla. Nuestro jefe, rico, sin hijos y con más de 50 años, se presentó en la casa con una bolsa de dinero y trató de arrebatarle a su madre, el pobre niño sin padre, y, después, al ser rechazado, se negó a ayudar con cualquier gasto. Tengo muchas otras historias. Narcisista extremo. El tipo nos envió correos electrónicos a mí y a mi jefe sobre mi bajo rendimiento laboral mientras yo permanecía en la cama de hospital de mi madre moribunda. Cuando volví de ese viaje una semana después, estaba literalmente de pie en mi oficina con una cinta métrica. Al parecer, aprovechó mi ausencia como una oportunidad para tomar mi oficina. De forma permanente. Para rematar, tengo un título de mayor importancia que el de este tipo. Y no se quedó con la oficina. ¿Cómo le caía a los otros trabajadores? Era universalmente despreciado por todos, excepto por el director de marketing. Resulta que los dos estaban malversando fondos al trasladar los fondos a negocios paralelos y aceptando sobornos. Después de que los despidieran, todo salió a la luz y finalmente todo cobró sentido. Todo el mundo estuvo diciendo durante el par de años que estuvo allí, ¿por qué este tipo trabaja aquí? Hace años trabajaba en un proyecto de murales con una organización sin ánimo de lucro. Parte del trabajo consistía en enseñar arte a niños de 7 a 12 años un día a la semana. Había un grupo conformado por un hermano de 8 o 10 años y su hermanita que debería ser un año menor. El hermano hostigaba a la hermana sin piedad y ningún otro niño se le acercaba porque todos sabían que era problemático. Lo separábamos, pero en cuanto nos dábamos la vuelta enseguida volvía a pegarle e incluso a morderla. La gota que colmó el vaso fue cuando cogió un lápiz recién afilado y la apuñaló directamente en la mano. Hubo gritos, llantos y sangre por todas partes. Llamaron a los padres, pero yo insistí en que la llevaran al hospital porque el lápiz le había atravesado la mitad de la mano. El hermano no tenía ningún remordimiento e incluso tenía una sonrisa en la cara. Sus ojos eran muy oscuros y parecían muertos, como en los programas en los que muestran una foto de un asesino y la gente los describían con ojos muertos. Los padres llegaron poco después de que la ambulancia llegara, ya que claramente no es la primera vez que algo así sucede. Debido a que no completaron la actividad, la organización quería que los dos regresaran la semana siguiente. Me negué rotundamente, lo que causó un gran problema. Me puse firme y no cedí. Les dije que ese niño necesitaba ayuda y que la hermana también. Más tarde, la coordinadora me dijo que el año anterior tuvieron que retirarle los dibujos porque en ellos se veían niños sangrando y dibujos de animales muertos. ¿Cuántas señales de alarma necesitas? Ese niño necesitaba ayuda. Había un chico que creció en la misma calle que yo y era una persona muy mala. Probablemente no parezca gran cosa ahora, pero cuando tenía unos 11 años, hacía cosas como tomar prestados videojuegos, no devolverlos nunca y luego simplemente jurar ciegamente que nunca los había tomado prestados en primer lugar. Esto parece poco, pero a partir de ahí empezó a robar dinero, a pegar a la gente sin motivo, etc. Su exnovia solicitó una orden de alejamiento contra él después de que rompieran porque le tenía miedo. El mejor ejemplo que puedo dar de cómo era fue cuando se enteró de que alguien había dicho algo sobre él que le había ofendido. La persona que lo había hecho estaba una tarde en el bar con su mujer y sus hijos. Cuando vio al tipo en el bar, no dijo nada, se le acercó y le dio un cabezazo delante de su familia como si nada. No obstante, podía ser bastante bien hablado y encantador cuando quería algo de alguien, y solo recientemente se me ocurrió que obviamente es un sociópata. Ahora vive en una tienda de campaña y es adicto a la heroína, y en mi opinión las cosas estaban destinadas a acabar así. En mi unidad había un soldado que era una cagada constante. Siempre en problemas. Había conseguido unos cuantos artículos 15 y las cosas se estaban moviendo hacia una corte marcial general. El comandante lo quería fuera. Es entonces cuando decidió que era el momento perfecto para subirse a un coche después de haber bebido un poco más de la cuenta, bajar a toda velocidad por una pequeña carretera rural a unos 110 km por hora y golpear directamente a otro coche. Él sobrevivió. Ellos no. No tuvo ningún remordimiento. Ningún remordimiento cuando se estaba recuperando en el hospital, ningún remordimiento mientras estaba confinado antes del juicio, ningún remordimiento cuando se leyó su veredicto y ningún remordimiento cuando le pusieron las esposas y lo metieron en la furgoneta que lo llevaría a la prisión de Leavenworth. De hecho, su defensa era básicamente decir cómo el ejército lo había jodido psicológicamente. Que se joda esa escoria. Trabajé con un tipo que era muy extrovertido y la mayoría lo describiría como simpático, pero un poco raro. Siempre me ponía los pelos de punta y le evitaba siempre que podía.
Un amigo del trabajo me preguntó que por qué era borde con él y todo lo que pude decir es que me daba escalofríos. Nunca había hecho nada en concreto ni había dicho cosas raras, solo eran vibraciones extrañas. Tiempo después salió a la luz que su mujer y él mataron a una niña que adoptaron. La mataron a golpes. Confía en tus instintos. Sí, trabajé en un hospital psiquiátrico durante un tiempo y me encontré con un puñado de personas muy diabólicas. Los más aterradores eran los que eran atractivos al igual que educados y divertidos, pero cuando me miraban, podía sentir que no era nada más que una presa. Miran a través de ti, ligeramente, como si te hicieran sentir fuera de lugar, como si fueras un objeto. Su contacto visual se prolonga y no se interrumpe. Realmente no lo notas al principio, pero siempre están midiendo. Tienen poca o ninguna habilidad para romper el contacto visual y es jodido. Hay algo en tu mente que se siente cazado cuando hacen esa mierda. Cazados, pesados, evaluados, calibrados, despojados, como si no fueran humanos. No lo sé, he conocido a unos cuantos y el que más destaca era así. No había ningún encanto, ningún juego en él, nada personal en él. Así es como describiría el aspecto. No sé si eso se acerca a lo que sentiste. Precisamente, he tenido un par de encuentros cercanos con leones de montaña mientras hacía senderismo. Podían o bien darse la vuelta y alejarse o bien arrancarme la cabeza. No les importaba en absoluto. Así es exactamente como me han hecho sentir un par de los pacientes, con la adición de algunos escalofríos de valle inquietantes revueltos en él. Ya he posteado esto antes, pero voy a hacer un copypasta. Hubo un chico que conocí en el instituto que recuerdo que odié al instante con solo mirarlo. No soy una persona violenta, nunca he estado en una pelea en mi vida, pero tan pronto como vi a este chico quería golpear su cara y ese sentimiento persistió durante toda la escuela. Era una especie de cabecilla de los matones, pero nunca se puso en situación de meterse en problemas. Además, era un niño rico, por lo que era muy popular al instante. Años después de la escuela secundaria, leí en el periódico que fue arrestado con grandes cantidades de drogas y armas no registradas en su coche después de intentar disparar a sus padres. Recuerdo que el chico siempre tenía una sonrisa de oreja a oreja, como la de Joffrey de Juego de Tronos, pero en la vida real y no como un actor. Siempre se reía de la desgracia de los demás, a menudo provocándola al incitar a sus amigos a intimidar a la gente. Yo medía 1,90 m y pesaba 100 kilos en el instituto, así que nunca se metieron conmigo, pero el grupo era lo suficientemente grande como para que pudieran haberme pateado el culo si hubieran querido. Simplemente me limité a mantener las distancias. Me gradué con un asesino. En realidad no irradiaba maldad en absoluto. Solo era un auténtico idiota y un poco arrogante. Como el tipo de idiota que llena una botella de agua con vodka en 9º grado y piensa que nadie puede oler la destilería en la parte posterior de la clase de matemáticas. Esto terminó haciendo que se prohibieran las botellas de agua en todo el distrito durante la mayor parte del tiempo que estuve allí. No era tranquilo y tampoco es que estuviera apagado. Solo estaba enfadado y era estúpido. Tenía un grupo sólido de amigos, pero todos eran una cierta clase de tipejos también, así que se creó una cámara de eco. Tuvo una infracción por conducir bajo los efectos del alcohol justo después de graduarse y después de eso pensé que había empezado a cambiar su vida. Solía trabajar en el lugar donde yo era supervisor en ese momento y volvió para ver si podría recuperar su trabajo. Se presentó a la entrevista con éxito. Hablaba bien, se vestía limpio, incluso llevaba un pequeño crucifijo. No éramos amigos íntimos, pero nos conocíamos y habíamos participado juntos en actos escolares. De hecho, respaldé su candidatura hasta que llegó la revisión de sus antecedentes y obviamente no consiguió el trabajo. Tiempo después pasó esto. Después de pasar la noche junto a su novia viendo la Super Bowl en un restaurante, la pareja empezó a discutir en el Uber de vuelta a casa. Según el conductor, ambos bajaron en el apartamento de él y siguieron con la discusión. Es entonces cuando en algún momento de la noche, él la asesinó con sus propias manos y fue encontrado finalmente culpable de asesinato en primer grado. Fui a recoger un pedido que hice a un restaurante cercano. Al entrar dentro, un hombre estaba de pie junto a la entrada esperando su pedido para llevar. No dijo ni una palabra. Solo se quedó mirándome fijamente todo el tiempo que estuvo esperando. Mi instinto me decía que no era seguro. La cajera le dio su comida y él se quedó esperando en un lado de la cola durante 1 minuto o 2, como si estuviera pensando en una razón para demorarse. Después de eso, le pidió a la cajera otra tanda más de alitas. Es en ese momento que decidí enviar un mensaje de texto a mi marido pidiendo que me recogiera porque este tipo me estaba poniendo los pelos de punta. Según llegó mi marido, el tipo espeluznante dijo: "En realidad creo que estoy bien con una docena, disfrutad de esas alitas". Pagó todo y se fue. Me da escalofríos pensar en cómo podría haber sido asaltada o algo aún peor si no hubiera hecho caso a mi instinto aquella noche. Una noche estaba en el metro, volviendo a casa del trabajo. Tenía 1 hora y media de viaje y un transbordo. Me di cuenta de que un tipo espeluznante piensa en riff raff de Rocky Horror y me miraba fijamente, así que me aseguré de mantenerme alerta durante el trayecto.
Unos 45 minutos más tarde bajé del tren y tomé la tranvía que daba hacia mi casa, un viaje de 25 minutos de duración. No me había fijado en él hasta que me senté. Estaba sentado 4 filas detrás de mí. Cuando fui a tocar el timbre para mi parada, empezó a levantarse, así que decidí rápidamente no bajarme y me dirigí a la parte delantera del vagón. En la siguiente parada parecía que estaba esperando a ver si me iba a bajar, así que imité como que me iba y, afortunadamente, se bajó. Volví a entrar en el vagón y miré hacia él. Mientras se cerraba la puerta, me dedicó la sonrisa más espeluznante y aterradora que he visto en mi vida y me saludó con la mano. Tomé el tranvía hasta el final de la ciudad y pedí un taxi.